Un saludo para Pedro Jiménez Patiño, Sencash, Sigurd Sir Brian Pertú 135, Daniel Villas 17206. Dos cosas antes de empezar, no soy el autor original, el link está en la descripción, y si quieren más parte el reto de likes es de 30. Capítulo 10. Éxodo 1:8. Esto no iba según lo planeado. Rara vez algo que Peter hacía salía completamente según lo planeado, pero este caso en particular se le quedó grabado en la mente, ya que todo el plan se iba al traste en el momento en que lo inició. Casi lo único que había salido bien hasta el momento era llegar al lugar y encontrar a Junior. Ya había 2 cadáveres más en el suelo de los que él consideraba aceptables. Y no había nada que pudiera hacer al respecto. ¿Cuántas de esas trabajadoras sexuales tenían bombas en la cabeza? Asuka no, si se fue antes, pero ¿quién más podría estar en la calle, a un paso en falso o a un desliz percibido de ser aniquilada por una bomba que nadie más podía ver? ¿Y si había civiles cerca? ¿Y si estas personas estaban con sus familias? El plan tenía que modificarse. Bakuda iba a caer. Se dejó caer de la viga de acero en la que había estado encaramado, aterrizando con un ruido un poco más fuerte de lo que hubiera querido en la pasarela de abajo, lo suficiente como para llamar la atención de un hombre que pasaba por allí. Con destreza, se lanzó por encima del borde, agarrándose a la parte inferior de la rejilla metálica y gateando a través de ella. El metal crujió suavemente bajo su agarre, y se hizo evidente que gran parte estaba oxidada. Pudo ver a Junior y Bakuda caminando y hablando, y aunque las primeras palabras le resultaron indescifrables, rápidamente, y, al parecer, para agitación de Junior, cambiaron al inglés. «Tu mandarín necesita mejorar», gruñó. «¿O podrías hablar inglés?», respondió Bakuda. «Solo una idea. Un hombre sabio no abre su abrigo en público y ostenta su riqueza. Así es yo. Prefiero que mis conversaciones de negocios sean discretas. ¿Quieres tener el control?» «Estás exagerando, Bakuda». «¿En serio?» El tipo que Peter había estado tratando de evitar había pasado hacía un rato, dándole tiempo para considerar sus opciones. Había un techo sobre lo que parecía ser una oficina dentro del almacén, hacia donde Bakuda y Junior caminaban. No le costaría mucho llegar hasta allí, si tenía cuidado. Se colocó de manera que una mano colgaba del borde inferior de la pasarela y se balanceó lentamente de un lado a otro, preparándose para un aterrizaje incómodo, probablemente incómodo. Tras unos cuantos ensayos, se lanzó hacia adelante, vislumbrando lo que ocurría en la planta baja. Había muchos hombres armados, la mayoría de los cuales parecían ocupados vigilando puertas y ventanas. Las que no estaban cerca de él. Esta vez aterrizó con mucha más gracia, deteniéndose con un breve golpe sordo que quedó oculto por el bullicio de los guardias charlando entre sí algún tipo de equipo. Un hombre caminaba con un traje de protección química. Quizás estaban fabricando drogas o algo así. Peter se dirigió a la pared del fondo, al borde del tejado de la oficina, y apoyó la espalda contra ella, envolviéndose en la sombra mientras escuchaba lo que quedaba de la conversación entre Bakuda y Junior. Sé que Lu no aprobará esto. Lo hará cuando se le abran los ojos. El miedo es el motivador más poderoso, y ninguna zorra que sepa que tiene una bomba en la cabeza va a intentar escapar o delatarte a la ley. No tendría sentido. ¿Y si lo hacen? ¿Y si encuentran un cirujano comprensivo al PRT? Realmente no sabes cómo funcionan los Tinkers, ¿verdad? Las bombas son de mi diseño. Solo yo sé cómo desactivarlas. ¿Intentar sacarlas? Incluso si logras evitar mutilar permanentemente a las pobres zorras, si tan solo tocas la cosa mal, ¡boom! ¿Te das cuenta del blanco que esto pone en mi espalda? ¿En nuestras espaldas? No habrá un objetivo, porque te garantizo que después de ese pequeño espectáculo, nadie se saldrá de la raya. Y cuando Lu apruebe el plan, entonces podré extenderlo al resto de nuestra operación, tal vez incluso a ti, si sigues hablando tan alto. Peter escuchó a Junior inhalar bruscamente antes de cerrar de golpe la puerta de las oficinas. Su teléfono vibró en el bolsillo de su chaqueta, así que lo sacó, girándose para que la luz del teléfono quedara oculta. ¿Qué demonios está pasando ahí abajo? Sara. Bakuda puso bombas en las chicas. Si las manipulan, explotarán. JFC dijo que es la única que puede desactivarlas. Poco probable, aún así no vale la pena el riesgo. ¿Puedes esperar? ¿Dónde está Junior? En una oficina debajo de la mía. Esperando a que Bakuda se vaya para poder atraparlo. ¿Te sientes con ganas de ser un héroe hoy, Benny? ¿Qué? Tengo un plan, hombre. No le gustaba nada a dónde iba esto. ¿Plan? Vamos a sacar a estas chicas de aquí. Bueno, no importa, le gustaba cómo iba esto. Mismo cerebro.
Definitivamente el mismo cerebro. El peligro claro e inminente era Bakuda. Los tipos con armas eran un problema para el transeúnte común, pero para Ricochet, no sería un problema. Esquivaba balas como nadie. Ahora, Bakuda, ella parecía ser el problema. Aparentemente era una parahumana, y sus poderes tenían algo que ver con las bombas que creaba, lo que significaba que todas esas chicas que estaban a un paso de ser voladas por los aires solo tenían una salida de este lío. Esa salida era a través de Bakuda. ¿Y si Junior escapa? No lo hará. Atrapa a Bakuda. En cuanto empiecen los disparos, estaré allí, entendido. Cuídate tú también. Peter guardó el teléfono en el bolsillo de su chaqueta y se puso a 4 patas para ocultar su figura. Se acercó sigilosamente al borde de la oficina, observando el piso desde un ángulo amplio que le proporcionaba mucha más información que la claraboya. Los tipos con armas y Bakuda estaban allí, pero era evidente que había otras operaciones en marcha. Prostitución, narcotráfico, matones contratados. La app tenía una operación bastante cómoda aquí, y dudaba, a juzgar por su tamaño, que este fuera su único negocio en la ciudad. Si lograban esto, esta banda podría no sobrevivir a la represión posterior, especialmente con todo el asunto de la bomba. Incluso si el PRT era tan inútil como Fig lo describía, seguramente una montaña de pruebas como esta sería fácil de procesar, ¿no? Tendría que confiar en que los buenos harían cosas buenas, supuso. Y hablando de buenos haciendo cosas, era hora de que él se pusiera manos a la obra. Tenía un buen ángulo de Bakuda desde aquí arriba, el balcón desde el que había saltado estaba posicionado perfectamente para que pudiera usar su telaraña como punto de apoyo para lanzarse como un torpedo contra la bombardera loca, idealmente golpeándola con la suficiente fuerza como para que, mientras estuviera aturdida, pudiera sujetarle las manos al suelo con telaraña y la boca cerrada para asegurarse de que no hubiera forma de que pudiera detonar las bombas. Lo que no recordaba, o si lo recordaba, lo había archivado tan profundamente en su mente que no volvía a él, era la antigüedad de este almacén. Las vigas de acero oxidadas eran normales, pero un balcón oxidado con acoplamientos defectuosos era algo menos común. El hormigueo le advirtió lo que iba a suceder incluso antes de que él mismo se diera cuenta. Un minuto, había atado una línea de telaraña al balcón y comenzado su balanceo. Al siguiente, el peso y el impulso de un hombre entero tirando de ella hicieron que el balcón se soltara de sus soportes, y Peter salió volando por la habitación y directamente frente a Bakuda, y bastante por encima de ella. Problema 2. Bakuda oyó el balcón crujir bajo su peso e inmediatamente miró hacia arriba. Claramente, alguien le había enseñado el secreto. O eso, o había un montón de superhéroes que ya habían intentado este truco. Menuda forma de arruinarme el juego, idiotas. Pensando rápido, lanzó otra telaraña a las vigas de arriba, agarrándose a una superficie más sólida para intentar recuperar el equilibrio. El repentino movimiento terminó con él clavando ambas botas directamente en el pecho de Bakuda, enviándola volando hacia atrás un par de metros y provocando un grito de terror de uno de los matones que presenció el ataque. Bueno, adiós al factor sorpresa. La buena noticia era que, como había armas de por medio, tenía cierta ventaja, siempre y cuando estuviera atento. Los primeros indicios de problemas vinieron de su derecha, pero un rápido giro y esquiva hacia la izquierda le aseguró salir de la línea de fuego. 2 disparos de telaraña, uno para cada uno de los pistoleros que acababan de fallarle, hicieron volar las armas de ambos hombres por la habitación. 2 disparos de seguimiento los dejaron neutralizados con la cara llena de telaraña, y Peter tuvo que lidiar con el que se creía muy listo intentando acercarse sigilosamente por detrás con un... Peter se giró rápidamente y levantó una mano para atrapar el bate de béisbol. Era un tipo con un bate. Peter le devolvió el bate a la cara con la suficiente fuerza como para romperle la nariz al impacto, haciendo que el tipo cayera al suelo. Más tipos lo estaban apuntando, o al menos, eso era lo que le decía el tingle. También se oyeron algunos gritos un poco más lejos, lo que solo podía significar que Sarah había oído los disparos y había decidido ponerse manos a la obra. Eso solo significaba que tendría que trabajar más rápido. Dirigiéndose a la siguiente amenaza, lanzó una telaraña a un tipo que lo apuntaba desde el balcón medio derrumbado, tirando de él hasta la mitad antes de dispararle otra vez para pegarlo al borde. Luego esquivó un disparo que venía de la dirección de los 2 primeros tiradores, deslizándose hacia la derecha, hacia la oficina, y agarrando el bate de béisbol mientras lo hacía, lanzándoselo a toda velocidad al tirador, quien lo recibió en la mandíbula y se desplomó como un saco de patatas.
Sobre él, Peter pudo ver que la mayoría de los pistoleros estaban apartando su atención de él y dirigiéndola hacia la pared andante de huesos que había caído del techo, y que evidentemente ya había dejado fuera de combate a dos tipos. Sarah no estaba blandiendo sus cuchillas de brazo, sino que derribaba a los tipos al suelo con extremidades cubiertas de huesos y absorbía los disparos lo mejor que podía. Al menos lo estaba intentando. La atención de Peter volvió al hormigueo. Esta vez, sin embargo, era fuerte. Mucho más fuerte de lo normal. Y venía justo de sus pies. Una rápida mirada reveló la granada que había rodado hasta él. Al darse cuenta de que todavía había un tipo en el suelo cerca de él, todo lo que le sucedió a Peter en los siguientes segundos pareció ocurrir en minutos. Había gente por toda la habitación, así que no había un lugar realmente seguro para deshacerse de la cosa, especialmente sin siquiera saber qué tipo de granada era. La única opción real era hacia arriba. Un rápido lanzamiento al aire seguido de un disparo de telaraña por debajo la envió a toda velocidad hacia el techo, donde detonó, de una manera extraña. Hubo una explosión, luego un extraño brillo en el aire, una burbuja de algo. Cuanto más lo miraba Peter, peor se ponía el hormigueo. Necesitaba mantenerse alejado de lo que fuera aquello. Otra granada pasó zumbando justo al lado de su cabeza, rebotando en la pared hacia él. Esta vez, se lanzó a un lado, atrapando la granada con telarañas y preparándose para lanzarla de vuelta hacia Bakuda, solo para que liberara una especie de gas que hizo que su telaraña simplemente se desintegrara. Otra cosa de la que tendría que mantenerse alejado. Bakuda salió corriendo hacia la nube tóxica que se expandía rápidamente, dejando a Peter dando vueltas en el borde de la niebla antes de correr tras ella. Lo bueno de toda la situación de la araña era que no solo era mucho más fuerte que la persona promedio, sino que también era bastante más rápido. Otra granada pasó volando junto a él, esta vez atrapada en el techo con telarañas y detonando con una especie de polvo ceniciento que cubrió sus gafas y máscara. Al menos salió bien de las gafas, dejándole una oportunidad para intentar lanzar una telaraña a Bakuda, quien se había girado para ver qué tan cerca estaba. Apenas logró esquivar el disparo, sacó otro explosivo de su cinturón y quitó el pasador. Ella giró la parte superior durante unos segundos y luego se la arrojó, una serie de fuertes estallidos precedidos por lluvias de chispas que siguieron su trayectoria hacia él. Una granada explosiva múltiple. Bueno, que nadie diga que estos tipos eran particularmente creativos. Las explosiones estaban sincronizadas, y aunque no estaba seguro de qué estaba causando las chispas, ya fuera la fragmentación o un material inflamable en la granada misma, no iba a ponerse en una posición para averiguarlo. Un rápido disparo de telaraña la envió volando por la habitación en la dirección opuesta antes de detonar de nuevo, destrozando la telaraña, pero había sido desviada lo suficiente de su trayectoria como para que Peter pudiera evitar cualquier daño. Para entonces, Bakuda se había metido en un pasillo lateral. Peter se deslizó corriendo por la esquina justo a tiempo para ver al loco bombardero preparando dos granadas más, una de ellas desprendiendo humo y la otra irreconocible. Sin inmutarse, Peter corrió directamente hacia la granada de humo que ella lanzó, saltando en el último segundo para evitar lo que fuera que activaba el tingle en el suelo. Una explosión le produjo un dolor agudo en la espalda, pero nada que le hiciera sentir que su vida corría peligro. Más bien como un montón de pequeños pinchazos de aguja. Haciendo una pausa por un momento, se pasó una mano por la parte superior de la espalda, sintiendo algo afilado atravesando su guante al pasar. Da igual. Ya se preocuparía por eso después. Apenas le dolía en ese momento. Gateando por el techo tan rápido como pudo, vio a Bakuda correr hacia una puerta cercana, colocando otro dispositivo, probablemente una mina, en el suelo mientras la abría de una patada. Peter vio una luz roja parpadeante en la parte superior y sonrió para sí mismo. Para alguien que aparentemente se especializaba en explosivos, Bakuda era realmente mala para hacer que lo obvio fuera muy obvio. Disparó una telaraña para cubrir lo que supuso que era el detonador de movimiento del dispositivo. Por supuesto, el sensor de movimiento era mucho más sensible de lo que Peter probablemente hubiera creído. Detonó con la fuerza suficiente para abrir un agujero en la pared, y la onda expansiva fue tan fuerte que incluso lo lanzó del techo, haciendo que cayera de espaldas al suelo y que esas cosas afiladas se le clavaran aún más en la espalda. Ahora empezaba a dolerle. Aunque había pasado por cosas peores. Comparado con ser borrado de la existencia, esto era una nimiedad. Poniéndose de pie, Peter se dirigió hacia el agujero en la puerta, y el tingle se activó en el momento en que cruzó el umbral de la detonación.
Se agachó y rodó hacia adelante, una bala pasó inofensivamente por encima de su cabeza, mientras se detenía de rodillas y se giraba para mirar a Bakuda, que había sacado una pistola en la mano izquierda y un cuchillo en la derecha. Parecía que había optado por una solución más rápida, ahora que su cinturón parecía bastante vacío. ¿En serio? ¿No hay más bombas?, preguntó Peter con desdén. ¿Ya vamos a usar armas? Un solo disparo de telaraña hizo que el arma se estrellara contra la pared, aunque Bakuda lo había visto lanzar telarañas a sus granadas lo suficiente como para saber que debía soltar el arma antes del impacto y dejar su mano libre. Sin inmutarse, cargó con el cuchillo en un agarre de picahielos, su otra mano hurgando en una bolsa en su cinturón demasiado pequeña para contener una bomba. Vamos, dijo Peter mientras esquivaba el golpe teledirigido y la agarraba del brazo por el codo. Al menos dime que tienes una granada aturdidora o algo. O tal vez otra bomba de gas, ya que, ya sabes, tú tienes una máscara y yo no. Lo estabas haciendo también. Pasando el brazo por encima de su hombro, Peter lanzó a la mujer blindada sobre su espalda con facilidad, haciéndola estrellarse contra el concreto. El cuchillo cayó de su mano al concreto, dejando a Peter para inmovilizar esa mano en el suelo con telarañas antes de pararse sobre Bakuda, con las piernas a ambos lados de su torso. Ahora, dime cómo, creo que, gruñó Bakuda, mirando su mano izquierda libre, creo que es mi turno de hablar. Peter siguió su mirada hacia su otra mano, que parecía sostener algún tipo de dispositivo. Un detonador para las bombas en las cabezas de las chicas, sin duda. Actuando rápido, también le pegó esa mano al suelo, lo que provocó se estaba riendo Bakuda. Vaya, caíste en la trampa, idiota. Quiero decir, me imaginaba que lo harías, pero vamos. Exclamó Bakuda. ¿Qué te crees que soy, una aficionada? ¿Vas a empezar a decir algo coherente? Si mueves un músculo antes de que diga lo que pienso, volaré por los aires a todas las zoras de ese almacén, afirmó Bakuda. ¿De verdad crees que pondría el detonador en algún lugar donde pudieras agarrarlo? Quiero decir, literalmente tienes un detonador en la mano, pero finjamos que no estás fanfarroneando para que te escuche. ¿Dónde pondrías un detonador? ¿Crees que te lo voy a decir así, maldito nazi? No, te dejaré en suspenso, así que cállate, ¿vale? Eso fue demasiado lejos. No soy te dije que te callaras o las perras lo pagarán, blanquito. Peter no respondió. El tono férreo de su voz, audible incluso a través del filtro, le hizo dudar de que estuviera fanfarroneando. Tengo el detonador conmigo, y solo necesito un pequeño movimiento y prendo fuego a todas las putas de ese edificio como si fueran escáneres, así que esto es lo que va a pasar. Vas a quitarme esta mierda pegajosa de los brazos y me vas a dejar ir. Porque si no lo haces, me va a pasar algo muy malo, pero a ti te va a pasar algo aún peor, y créeme, esas putas muertas van a ser el menor de tus problemas. Inténtalo, no querrás ganarte la enemistad de muchacho. Ya será bastante malo si me envía a mí o a Omile tras de ti, pero acabas de joder una operación muy rentable. Déjame ir y me aseguraré de que solo tus amigos paguen las consecuencias. Si eres listo, podrás irte. En realidad no tengo amigos aquí, respondió Peter, solemnemente. Aparte de la que ahora mismo está arruinando tu operación adentro. No sé si mi aparición aquí después de lo de antes te alertó, pero no tengo miedo de molestar a tu jefe. Si supieras lo que estás haciendo, sí lo tendrías. Mira, ni siquiera estoy aquí por ti, dijo Peter. Estoy aquí para hacerle una pregunta a ese tal Bullior. Simplemente estabas en el lugar equivocado en el momento equivocado. Tal vez podamos ayudarnos mutuamente. Tú me das información, yo te doy una tarjeta de salida de la cárcel por única vez. Mientras hablaba, miró a Bakuda de arriba a abajo, tratando de discernir dónde podría estar el detonador. Tenía que ser algo en su cuerpo, o, para su disgusto disimulado por la máscara, dentro de su cuerpo si era particularmente parecida a una villana de película. Las bombas no se activaban por voz, ya que la chica de antes había explotado después de que Bakuda terminara de hablar. Tampoco era algo que tuviera que presionar con la mano. Dijo que solo necesitaba un pequeño movimiento. ¿Qué podría significar eso? Los disparos en el edificio estaban empezando a disminuir. No podía confiar en que Sarah le siguiera el juego y mantuviera vivas a las chicas que trabajaban allí, lo que significaba que iba a tener que resolver esto rápido. ¿Para qué demonios necesitas a ese idiota? Estoy buscando a la familia de alguien. Ella solía ser una de las tuyas. Voy a sacarla de aquí, pero primero está buscando a alguien. Oh, vaya, así que tú eres conectado con la cucaracha fugitiva y su novia lesbiana fascista. Claro, con gusto te contaré cómo les hicieron una visita hace una semana, creo.
Yo no estaba allí, pero créeme, Wei no se callaba la boca sobre lo que le hizo a la vieja de esa puta. Peter sintió que se le apretaba la mandíbula. En algún lugar, en el fondo de su mente. Sabía que esto era una posibilidad. El hecho era que no todos los malos eran pura maldad. No todos los que intentaban robar un banco solo querían dinero fácil. Algunos estaban desesperados, algunos eran mentalmente inestables, otros solo buscaban darle algún tipo de significado a sus vidas. Luego estaban los enfermos. Enfermos como esta gente. Gente que ponía bombas en la cabeza de otras personas y ejecutaba a tu familia cuando intentabas irte. Así que no me sorprende que ustedes dos idiotas hayan decidido venir a armar lío con nosotros. Así que, a mi modo de ver, estamos a mano. Arruinaste toda nuestra operación después de que matamos a dos viejos cabrones que probablemente no llegarían al 2020. Entonces, ¿qué hay de tu parte del trato, chico? Estoy empezando a ponerme un poco nervioso. Necesitaría una interfaz simple para detonar las bombas, algo que no pudiera activarse por error. Eso significaba que el seguimiento ocular en sus gafas estaba descartado. El código Morse era una opción, pero, de nuevo, eso requeriría movimientos obvios o muchos movimientos oculares rápidos que serían muy visibles detrás de sus gafas, movimientos que Peter habría podido ver. Si fuera verbal, seguramente no habría perdido el tiempo hablando con él, especialmente cuando él no podía taparle la boca. Tal vez era una combinación. Tal vez por eso necesitaba que la liberara. O tal vez no estaba mintiendo. Tal vez no necesitaba sus manos en absoluto. Todo encajó a la vez. Sí, respondió. Un trato es un trato. Ella no sabía cuán fuerte era el adhesivo. Incluso para él, requeriría cierto esfuerzo moverla. Se agachó como si fuera a intentarlo, tirando de la telaraña un par de veces para que el engaño pareciera real. Por suerte, ella no se giró para ver lo que hacía, sino que aprovechó la oportunidad para regodearse en silencio en su victoria. Para cuando notó el puño volando hacia su cara, ya no había forma de detenerlo. Considerando que llevaba armadura, Peter no sintió la necesidad de contenerse. Claro que lo hizo un poco, pero aún así la golpeó con la fuerza suficiente para girarle la cabeza hacia un lado y dejarla flácida e inmóvil, todavía pegada al cemento con la telaraña. Sus gafas se habían agrietado por la fuerza del puñetazo, la luz roja sobre sus ojos dio paso a un negro opaco y transparente. Tengo que admitirlo, murmuró mientras se giraba, mirando las botas de Bakuda, que es una forma bastante creativa de hacerlo. Quitándole primero la bota y el calcetín izquierdos, encontró lo que parecía una especie de anillo alrededor del segundo y tercer dedo del pie, un pequeño alambre que cruzaba el puente de sus nudillos. Probablemente no era buena idea intentar cortarlo. Sabía que las películas no eran del todo honestas sobre cómo funcionaba la desactivación de bombas. En lugar de eso, los agarró con dos dedos, los quitó con delicadeza y los guardó en uno de los bolsillos de su chaqueta. Al revisar la otra bota, notó que los disparos habían cesado. Lo más probable era que Sarah hubiera terminado de despejar el resto del almacén, lo que significaba que lo peor había pasado. Podía concentrarse en evaluar los daños y sacarla de allí antes de avisar a las autoridades. Había un detonador idéntico en su otro pie. Un buen plan B. Se lo quitó con la misma delicadeza que el otro, sacó el primer juego de detonadores de su bolsillo y los examinó. ¿Encontraste algo interesante, Rico? Sarah preguntó desde atrás, lo que hizo que él se sobresaltara un poco y se girara, con los detonadores balanceándose como un péndulo en su mano. Encontré los detonadores, respondió. Conectados a sus dedos de los pies. Y yo que pensaba que solo eras un bicho raro con fetiche por los pies. Buen hallazgo. La blusa de Sarah estaba empapada en sangre, y tenía un corte de aspecto desagradable en la frente, aunque parecía estar sanando bastante bien. Las púas en sus hombros izquierdo y derecho eran mucho más cortas que cuando salió, y sus cuchillas en los brazos no se veían por ningún lado. En general, parecía haber recibido la peor parte de la pelea, pero era evidente que no le preocupaba demasiado. ¿No mataste a nadie, verdad?, preguntó Peter. No, señor agente de libertad condicional Ricochet, no maté a ninguno de esos niños tontos, respondió, aunque su tono de voz dejó claro que no le estaba contando toda la verdad. No dudaba de que ella decía la verdad en esa declaración, claro, es solo que la persona por la que habían venido no podía ser clasificada como un niño tonto. ¿Qué hay de Junior?, preguntó. Sarah no respondió de inmediato. Marrow, ¿dónde está Junior? No va a lastimar a ninguna de estas chicas más, si eso es lo que preguntas, respondió fríamente. El corazón de Peter se le encogió en el estómago.
No lo hiciste, no lo hice. Pero me aseguré de que no se escapara antes de que tuviéramos una conversación. Estaba más preocupado por ti. Bueno, la preocupación era conmovedora, pero eso no sonaba bien. Peter se volvió para mirar al Bakuda aún inconsciente, luego a Sarah, subiéndose las gafas y bajándose la máscara al hacerlo. ¿Te dijo algo? Ni una palabra. Fingió que no hablaba inglés, incluso después de que le di un incentivo. Sarah señaló su brazo con esa última palabra, mirando a Peter con el ceño fruncido. Es un hueso duro de roer. Me encantaría saber dónde lo encontró Lun. Peter respiró hondo, armándose de valor. Esta señora Bakuda sabía algo. Me lo dijo. ¿Y? La expresión en el rostro de Peter debió haberle contado la historia a Sarah. Su expresión se ensombreció y apretó los puños. ¿Cómo? Realmente no presté atención a los detalles. Solo dijo que Wei le hizo algo a su madre y se jactaba de ello. Deberías haberme dejado matarlo. ¿Qué habría cambiado eso? Habría sido lo más cercano a la justicia que Asuka ha recibido. Y habría hecho que se ensañaran aún más con Fig, Leslie y todos los demás que te han ayudado. Igual que si hubieras matado a alguien aquí hoy. Bueno, no lo hice. Sarah resopló y apartó la mirada de él, volviendo hacia el almacén. Están todos vivos. Algunos están inconscientes, algunos están sangrando, pero lo hice a tu maldita manera. ¿Y ahora qué? Y ahora que, en efecto, lo que le había pasado a la familia de Asuka era la última pieza del rompecabezas. Ahora que eso estaba resuelto, a Peter no le quedaba más remedio que asegurarse de que salieran de la ciudad, y de que se resolviera el asunto de Sarah. Ella misma admitió haber hecho cosas terribles, pero, vaya. Si gente como Bakuda era la que acababa en la jaula de pájaros, ¿de verdad se merecía Sarah eso? Quizás sí. Quizás Peter solo había visto su lado bueno. Pero, claro, quizás podía hacer más bien fuera que dentro. No lo sabía. Probablemente no podía. El peso del dilema lo abrumaba como un tren a toda velocidad, y tendría que tomar una decisión, y pronto. Asuka lo va a pasar mal, pero, al menos podrá cerrar ese capítulo, dijo Peter. Así podrás sacarla de aquí. Sí, supongo que sí, asintió Sarah, volviéndose hacia él y cruzándose de brazos. Tengo que encontrar una forma de salir de la ciudad sin llamar la atención. Un autobús, tal vez. Si todavía hubiera barcos por aquí, podríamos escondernos en algún sitio, pero dudo que eso ocurra pronto. ¿No vas con Fig? Tienes razón en una cosa. Ya lo he puesto en suficiente peligro. Hagamos lo que hagamos, lo haremos solos. Peter suspiró, mirando el cielo nocturno nublado. Era una noche agradable. Fresca, pero no demasiado fría. Tal vez llovería más tarde. No es que necesitara ayuda para dormir, pero el sonido de la lluvia era maravilloso. ¿Y tú? Preguntó Sarah. No eres de nuestra tierra. ¿Vas a intentar volver a casa? Sí. No estaba particularmente preparado para esta conversación, pero, bueno, Sarah lo había adivinado. No tenía sentido mentir. Alguien por ahí me está buscando. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Yo, Peter intentó encontrar la forma menos Spider-Man de explicar su situación. Tuve problemas con algunas personas. Gente mala. Se me fue de las manos, intenté arreglarlo, pero solo conseguí empeorarlo. Para arreglarlo, tuve que dejar mi universo de origen. Ya sabes, no tienes que volver a casa, pero no puedes quedarte aquí y todo eso. No elegí venir a este mundo, simplemente, sucedió. ¿Esos tipos malos eran para humanos? Preguntó Sarah. O como los llamen de donde ustedes vienen. Simplemente los llamamos los malos, criminales, o como sea que sean, dijo Peter. Caramba, todo este asunto de los superhéroes es una situación un poco rara. O sea, existen, pero la gente no nos llama superhumanos todo el tiempo. Creo que la primera vez que escuché la palabra para referirse a gente como nosotros fue, quizás en 2012, 2013. Teníamos un equipo llamado Los Vengadores, algo así como tu protectorado, por lo que entiendo solo un equipo. Sarah parecía incrédula. Sí. Estaba Iron Man, Capitán América, Thor, Viuda Negra, Hulk, Ojo de Halcón, un par de personas más por ahí. Incluso yo estuve en el equipo un tiempo, si puedes creerlo. Bueno, supongo que era una especie de miembro honorario, ya que fui becario de Iron Man por un tiempo, pero, se interrumpió, dándose cuenta de que definitivamente estaba entrando en territorio de demasiada información. Peter volvió a mirar al cielo. No había grietas moradas ni nada. Se había preocupado cuando su mente se desbocó y empezó a hablar de los Vengadores, pero hasta ahora, todo bien.
¿No tienes Endringers?, señaló Sarah. ¿Entonces contra quién luchaste? Además del alienígena gigante del que te hablé. ¿Eso fue real? Sí. Entonces, ¿moriste? Supongo que sí. Fue más bien que desaparecí por un momento, y al siguiente estaba de vuelta, pero aparentemente, para todos los demás habían pasado 5 años. Vale, murmuró Sarah, agitando los brazos como diciendo lo que sea. Eso es, sigue siendo mucho, pero bueno. ¿Qué más? Yo personalmente, luché contra un montón de tipos que usaban la tecnología de su ejército que obtuvieron después de la batalla. Luego luché contra otro tipo que solía trabajar para Iron Man, para quien también trabajé un poco con él o junto a él o... Nuestra relación era un poco rara, era como una especie de mitad mentor, mitad financiero. Sarah le sonrió con picardía, levantando una ceja. Ese tipo se hacía pasar por un superhéroe. Lo pillé en la mentira, y él, bueno, murió. Intenté salvarlo, pero no funcionó. Así que, reveló mi identidad secreta. Ahí fue cuando todo se torció y tuve que irme. Ben Peters es tu nombre real. Peter dudó si era buena idea preguntar eso. Pensándolo bien, no creo que pueda decírtelo porque la gente que vino tras de mí solo apareció cuando intenté. Bueno, tampoco vas a creer esto. Inténtalo. Conozco a un mago. Hubo una pausa larga y tensa. Debió haber sido al menos 1 minuto, tal vez incluso 2. Sarah lo miraba como si le hubiera salido un tercer ojo, y Peter la miraba como a alguien que acababa de salirle un tercer ojo y estaba muy confundido al respecto. Benny, sí. Eres jodidamente raro, dijo ella con una sonrisa. Una sonrisa de verdad. De oreja a oreja, una sonrisa de oreja a oreja. Era casi adorable, y muy contagiosa. Antes de que pudiera responder más allá de una sonrisa, su teléfono empezó a sonar. Buscó rápidamente en el bolsillo de sus pantalones y vio que era Leslie quien llamaba. Al otro lado de la línea, el hombre parecía bastante agitado. ¿Ya terminaron?, preguntó. Sí, atrapamos a los malos y conseguimos la información que buscábamos, respondió Peter. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Evidentemente a alguien ahí dentro le gustó lo que hacían ustedes dos, porque ya viene el PRT, y es casi seguro que tienen capas. Sarah tiene que escapar, ahora vale, nos vamos. Leslie colgó en lugar de responder, dejando que Peter le contara a Sarah lo que estaba pasando. El PRT viene. Tenemos que sacarte de aquí. No hace falta que me lo digas 2 veces, respondió ella, su sonrisa reemplazada por la misma mirada dura que tenía casi siempre. Vamos. Salió corriendo en dirección al camión, y Peter la siguió rápidamente. Aunque sin duda era el más rápido de los dos, redujo un poco la velocidad para asegurarse de no dejarla atrás mientras se dirigían a la misma valla que habían escalado para entrar. Esperó a saltar hasta estar un poco más cerca, esta vez, saltando por encima de la valla y aterrizando agachado detrás de ella justo cuando Sarah dio un salto volador hacia un lado, con los brazos cubiertos de huesos, arañando el alambre de púas con un propósito. ¿Sabes, Benny?, gruñó mientras se abría paso entre el alambre. Para ser un tipo de un universo lleno de alienígenas y magos, no creo que seas tan malo. Gracias, respondió Peter con una risita. Ella logró abrirse paso, aterrizando de pie y comenzando a liberarse de los alambres enredados. Dado que tenían prisa, Peter se apresuró a ayudarla, haciendo todo lo posible por evitar agarrar los bordes afilados, excepto para apartarlos de ella para que pudiera salir. Pasó 1 minuto entero, pero antes de que pudieran volver a huir, se encontró con una armadura dura y huesuda pegada al pecho y un pelo castaño rojizo, áspero y desaliñado, haciéndole cosquillas en la barbilla. Sarah lo estaba abrazando. Justo cuando tuvo un segundo para asimilar la revelación, ella se apartó, ofreciéndole otra sonrisa y una firme palmada en el hombro. Supongo que es bueno para mí que te hayan enviado a mi casa, dijo ella.